Hola, mi nombre es Javier Hernández Useche. Este es el ejercicio que voy a realizar en la asignatura base de datos, donde lo desarrollaré de la siguiente manera. Aquí tengo el modelo relacional. Podemos decir que en este modelo relacional tengo las cuatro tablas donde relaciona, por ejemplo, vemos la cardinalidad, que un usuario puede realizar muchos viajes, pero cada viaje pertenece a un solo usuario. También podemos decir que una estación puede estar asociada a muchos viajes, pero cada viaje solo pasa por una estación, ¿no? Y también que una ruta, podemos decir que una ruta puede tener muchos viajes, de uno a muchos viajes, pero cada viaje pertenece a una sola ruta. Y pues lo vamos a plantear de la siguiente manera. Aquí tengo, por ejemplo, mi gestor de base de datos, SQL Server. Y bueno, vamos a iniciar el ejercicio. Aquí no tengo todavía la base de datos creada. Como lo expresé en el modelo relacional, voy a crear una base de datos relacionada con Transmilenio, que pues es algo de mi contexto. Y pues bueno, sería de la siguiente manera. Bueno, una vez estamos aquí en SQL Server, voy a crear la base de datos. Eh, la base de datos se va a llamar Transmilenio. Y vamos a utilizar la base de datos. Listo. Esto, eh, esta base de datos la voy a crear con esquema. Entonces, pues, y pues vamos a colocar que se llame TM. Listo. Entonces vamos a la creación de las tablas. Vamos a crear la primera tabla que se va a llamar usuario, como lo he hecho en el modelo relacional. Usuario, y le vamos a dar un ID usuario, ID usuario, que va a ser entero, 1, 1. Y pues este va a ser nuestra primary key. Primary key. El segundo atributo sería nombre. Nombre. Me faltó la M. Nom- nombre nombre n varchar, y pues que va a ser de 100, y que no tiene que estar vacío. Listo, entonces vamos con el siguiente atributo que habíamos creado, que era el número de tarjeta. Número.
tarjeta. También va a ser n varchar y de 50, pues un número que no pase más de 50 caracteres. Y el tercer atributo es saldo, saldo, que va a ser decimal, unos decimales entre 10,2 y también que no sea nulo, que no sea vacío. Bueno, entonces esta es nuestra primer tabla. Entonces la primer tabla con ID usuario, nombre, número tarjeta y saldo. Listo, entonces ya creamos nuestra primer tabla. Mm. Y por aquí tengo otra tabla que sería la tabla eh, ruta. Ruta, la vamos a crear. Listo, tenemos nuestra tabla ruta y pues ahora crearíamos nuestra tabla estación. La tabla estación y pues por último tenemos la tabla viaje, pues para, para tener las cuatro tablas eh, y la creamos. Listo, entonces eh, ahora vamos a hacerle las inserciones. Entonces tengo la tabla ruta, la tabla estación, perdón, la tabla usuario, la tabla usuario, la tabla ruta, la tabla estación y la tabla, bueno, esta es la tabla viaje. Listo, entonces vamos a hacer las inserciones. Primero vamos a poblar la primera tabla que fue nuestra tabla usuario, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer con 20 registros y pues sería la siguiente manera. Aquí tengo los 20 registros. Vamos a agregarlos a la tabla, a la primera tabla que es usuario. Listo, ya tenemos los 20 registros de la tabla usuario. Y pues ahora seguiría la tabla ruta, ¿no? Entonces vamos a poblar la tabla ruta. Esta sería la tabla ruta. Vamos con la ruta, perdón, con la tabla estación. Ahí tenemos nuestra tabla estación poblada con 20 registros también. Y por último, pues poblamos la tabla viaje. Bueno, listo, digamos por esta parte ya nos quedaron las tablas creadas. Sería consultarlas, a ver cómo nos quedaron. Si está toda la información. Select from. eh, punto. Entonces, por ejemplo, consultemos esta estación. Soltemos esta estación. Ejecutémosla. Entonces tenemos 20 registros. 20. Eh, consultemos ahora la siguiente ruta.
Consultemos también la otra. Sería usuario y la última que es viaje. Vamos a consultarlas. Todas deben tener 20 registros. Eh, bueno, aquí vemos que esta es la estación. Esta es la de ruta, la de usuario y la de viaje. Todas con 20. Con 20 registros. Listo. Bueno, ya tenemos, ya tenemos creada nuestra base de datos. Entonces, el paso siguiente del ejercicio era que nosotros debíamos realizar, hacer consultas inner join. Entonces, vamos con las consultas. Bien, entonces, pues vamos a hacer una consulta join entre la tabla usuario y viaje, ¿no? Pues donde vamos a ver el historial de viajes de un usuario, ¿no? Mostrando quién, pues a qué usuario viajó, eh, cuándo y cuánto fue lo que pagó, ¿no? Por el viaje, ¿no? Entonces, pues sería nuestra tabla sería de la siguiente manera. Pues select, eh, digamos que U de usuarios, punto nombre, nombre, as, nombre, usuario. También podemos U, tabla U de usuario, punto, número de tarjeta. Esos son vamos a estar viendo la tabla usuario. Sería número tarjeta, número tarjeta, sí. Número tarjeta, también de la tabla tabla viajes sería, busquémosle V, y del atributo fecha, perdón, fecha, hora, hora del viaje, ¿no? Y también V punto, valor pasaje, valor, valor pasaje. eh, Valor pasaje. Bueno, entonces seguiríamos from. Entonces traemos de la tabla usuario y de la tabla viaje estos campos y utilizamos la tabla usuario, tabla usuario y la vamos a consultar la vamos a relacionar con inner join. Ahí es donde utilizamos nuestro inner join, punto, viaje. La tabla viaje, on ID usuario, ya con ID usuario,
ID usuario igual de la tabla viaje punto ID usuario, que serían las foráneas. ID usuario. Listo, entonces esta sería la primera tabla usando inner join en dos tablas, en la tabla viaje y en la tabla usuario. Entonces, ejecutémosla. Listo. Entonces aquí nos muestra que por ejemplo, el usuario uno con su número de tarjeta el día tal realizó el día 15 de enero a las 7:30 realizó un viaje y pagó 2.500. Pues prácticamente nos muestra todos los registros. Pues ahí cuando los hice no los repetí. Pero bueno, esa sería nuestra primer tabla con nuestro, con nuestra consulta inner join. Bueno, entonces esa sería nuestra primer tabla. Ahora vamos a hacer la segunda tabla, perdón, la segunda consulta inner join bueno, para, para, para saber, por ejemplo, cuántos viajes se han hecho por el usuario y también cuánto ha gastado, ¿no? Bueno, entonces para ello haríamos el select un punto nombre, nombre usuario y utilizaríamos count para contar los viajes y b punto id viaje, id viaje, id viaje, si lo escribí bien, es id viaje, id viaje, sí, id viaje, as número viajes, id viaje, as número viajes, punto valor pasaje, valor pasaje, total gastado, sería as total gastado, total gastado, from, cláusula from, entonces sería usuario as u, y ahí utilizaríamos el inner join, eh, tm punto, o sea, entre la tabla usuario y la tabla viaje, el alias v, ese sería el alias v y on punto id usuario
del campo ID usuario, eh, el campo ID usuario de la tabla usuario, usuario con el campo ID usuario, que se repite, ID usuario de la tabla viaje. Entonces, bueno, vamos a agrupar con la cláusula group by. Group, me faltó la O. Group by u punto nombre. Ahora ordenémosla en descendente con la cláusula order by. Entonces, order by del total gastado. Total gastado de manera descendente. Descendente. Listo. Entonces vemos que eh, si la ejecutamos, espera que tenemos un problema de sintaxis. ¿Dónde? Ah, no, no le cerré acá el paréntesis. Ahora sí. Listo, entonces nos queda de la siguiente manera. Están los 20 usuarios y pues aquí vemos que agrupamos por usuario, eh, donde calcula el número de viajes y el total que se ha gastado en los pasajes. Entonces, bueno, ahora digamos que voy a hacer otra consulta inner join, donde digamos muestre los usuarios que usaron una ruta específica con la hora de su viaje y pues sería de la siguiente manera. Vamos a hacer nuestra tercera consulta con inner join. Entonces sería select eh, u punto nombre, nombre, si está bien, as nom- nombre usuario, nombre usuario y con la tabla ruta de la tabla viaje, fecha, fecha, hora, from, punto, usuario, usuario, as, u. Entonces, entonces la tabla usuario con la tabla, con la tabla ruta, con la tabla ruta, no, espere que no sería, aquí más bien sería usuario, no, aquí me equivoqué, sería usuario, entonces aquí yo creo que sería más bien eh, viaje, viaje
con la tabla viaje, haz V. eh, on ID de usuario, con el campo ID de usuario, V punto con el campo ID usuario. Y también inner join punto, entonces consultaríamos con la tabla ruta, con la tabla ruta, mm, on está con el campo ID ruta, en el campo ID ruta, ID ruta de la tabla ruta con ID ruta también, ID ruta, where ruta, código ruta. Y pues digamos que sea con la ruta, bueno, de las que pusimos acá, digamos con esta, control C, con la A06. Listo, entonces pues mira, aquí básicamente sería que el usuario Paola Ramírez con la ruta A06 que corresponde a Portal Américas, Museo Nacional, eh, la realizó el día 15 de enero del 2024 a las 14:15. Bien, entonces eso sería. Entonces el otro paso que el profesor mandaba era que hiciéramos una tabla temporal. Entonces pues voy a hacer la tabla temporal con los usuarios que digamos que se estén quedando sin saldo y que el saldo sea menor a 2.500 que vale un pasaje, ¿no? O bueno, a 5.000, digamos que a 5.000. Entonces vamos a hacer la tabla temporal. Select, entonces ID usuario, ID usuario, nombre, nombre. Entonces vamos a hacer esta tabla. Nombre, eh, coma, digamos que también tiene número de tarjeta, número, tarjeta, número, tarjeta y saldo. Saldo. Entonces se va a llamar la tabla, se va a llamar usuarios, saldo bajo, que se están quedando sin saldo. From, from, de la tabla usuario, where saldo, que el saldo que sea menor a 5.000. 5.000, digamos 5.000. Entonces vamos a consultar los usuarios que tengan el el saldo que sea menos de 5.000, pues
nos lo va a mostrar. Necesitarían recargar, ¿no? Entonces vamos a consultar la tabla. Select, select from, from, y pues el número, perdón, el nombre de nuestra tabla, que es usuarios con saldo bajo. Listo, entonces, aquí, como eran 20 registros de usuarios que se habían registrado, por ejemplo, al hacer esta tabla nos dice que solo hay tres, que el saldo es menor a 5.000. Entonces, por ejemplo, si colocáramos menor a 10.000, eh, no, perdón, ahí nos quedaría así. Tocaría volver a crear otro. Bueno, eso sería todo el ejercicio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.